Crónicas del más allá. Al caer la madrugada, espíritus y hechos sobrenaturales se apoderan de la cabina del brújula. Las historias más tenebrosas que atormentan al mundo las tenemos aquí. Crónicas del más allá. 1893 en Chicago. Esta persona diseñó este hotel de tal forma que pudiera llevar a cabo todos sus asesinatos sin levantar sospechas. El sitio estaba prácticamente blindado, estaba diseñado de forma que tuviera habitaciones sin ventanas, para que escapar fuera imposible, con puertas que solo se podían abrir desde el exterior. Además de estas cámaras herméticas, había un laberinto, con pasillos con pequeñas ventanas escondidas a través de las cuales él podía ver hacia dónde se dirigían las víctimas. Había montacargas para desplazar los cuerpos sin vida, y varias salas de ejecuciones y de tortura, donde él llevaba sus masacres. Desde gasear a los huéspedes, atarlos, hasta cosquillas en los pies, hasta matarlos de risa. Tras ser descubierto lo que escondía este hotel, Holmes pasó 3 años en la cárcel y finalmente fue ajusticiado mediante la horca. Tenía 34 años y centenares de muertos a sus espaldas. Hay un suceso que se le llama poltergeist, que es cuando empieza a haber situaciones en una casa, empiezan a suceder cosas extrañas con los aparatos electrónicos, empiezan a verse imágenes a través de la televisión, a través de la estática, empiezan a haber otro tipo de manifestaciones, otro tipo de agresiones más fuertes. Cuando hay una situación de este tipo, de este poltergeist, es de mucho cuidado. En la segunda mitad del siglo XIX, una mujer llamada Esther vivía en Nueva Escocia y aseguraba que estaba siendo acosada por poltergeist. Tras estar al borde de la muerte por culpa de un amigo suyo, la casa en la que vivía comenzó a sufrir una serie de fenómenos paranormales. Las entidades que allí se encontraban amenazaban a Esther con incendiar la casa, obligándola a mudarse. Para su desgracia, el problema persistió, incluso cambiándose de casa, llegando a tal grado de ser apuñalada por uno de estos espíritus. Con la historia ocupando las portadas de los medios de la época, un investigador de fenómenos paranormales decidió vivir con la mujer durante algún tiempo para observar todos estos fenómenos. Incluso se llegó a escribir un libro narrando esta experiencia, en el cual asegura que vio objetos flotantes y ataques por fuerzas invisibles a la propia Esther. Pero simplemente nunca supieron por qué. Hasta ahí se quedó. No pudieron seguir y no pudieron encontrar explicación alguna. Así como estos casos, hay infinidad de historias, de cosas que a veces no tienen explicación, que sin duda nos hacen cuestionar la fuerza que pueden tener estas energías de llegar a tal grado de atacar, de dañarnos, de a veces de retar a lo desconocido. Hay muchos relatos, aunque son cortos, sin duda nos causan miedo, nos causan intriga, de mucha gente que ha tenido encuentros de muchos tipos, con niños fantasma, con mujeres, con sujetos en los cuales solamente se puede apreciar una sombra, como este relato a esta persona que tuvo el encuentro con la mujer del árbol.
Aseguran que no se trata de un invento o alguna ocurrencia. El relato dice que desde chico escuchaba hablar de una mujer que se aparecía colgada en un árbol por las noches. Eso siempre daba escalofrío, pero nunca me había tocado verla, hasta esa tenebrosa madrugada. Cuando ya era un joven, regresaba del trabajo en mi auto. Extrañamente, poco antes de llegar a casa, empezó a fallar. De la nada se apagó. Inmediatamente me bajé para revisarlo, pero todo estaba muy oscuro. Ya pasaba más de la 1 de la madrugada. Pero al alumbrar un poco el camino, me di cuenta que justo me había quedado en el árbol donde la gente decía de aquella mujer que se aparecía. Simplemente no le di mucha importancia. Me preocupaba más que el carro ya no arrancaba. Al estar revisándolo, comencé a sentir un gran peso en mi hombro derecho. Cuando giré, volteé la cabeza para ver qué era. Y observé claramente y pude sentir en mi hombro el peso de los pies de una mujer que colgaba de aquel árbol. Simplemente pude observar un vestido blanco muy largo que colgaba de ese árbol. Sentía cómo sus pies estaban tocando mi cuerpo, mi hombro, al mismo tiempo que sentía un miedo terrible. Escalofríos recorrían todo mi cuerpo. Saqué fuerzas de donde pude y lo único que hice fue correr hacia mi casa sin mirar atrás, y mucho menos aquel árbol. Esa noche ni siquiera regresé por el automóvil. Al otro día, más tranquilo, regresé por el auto y encendió como si nada. Pero el escalofrío al estar de nueva cuenta cerca de ese árbol aún me persigue. Nos vamos ahora a Valladolid a contar la historia de hace muchos años. Una leyenda acerca de el sillón del diablo. Esta historia de terror se remonta al siglo XVI. En el año de 1550, un estudiante portugués llamado Andrés de Proaza empezó a demostrar un gran talento en las clases de anatomía que se impartían en la Universidad de Valladolid. A pesar de tener solo 22 años, también llamó la atención de sus maestros por los conocimientos que él tenía. Durante el curso, desapareció un niño de 9 años de edad, el cual fue visto por última vez cerca de la casa del estudiante. Algunos de sus vecinos denunciaron haber escuchado llantos y gritos, por lo que las autoridades entraron a la vivienda. En el sótano, encontraron una imagen desgarradora del niño. Aquel sótano, en medio de la oscuridad, se encontraba el cuerpo sin vida de ese niño. Además, algunos restos de animales y una gran cantidad de material médico. Andrés confesó el crimen y explicó que poseía un sillón,
el cual le permitía contactar al diablo, y a través de él obtendría una mayor sabiduría médica. Según comentó, aquel sillón había sido un regalo de un nigromante. Además, advirtió que solo los médicos podían sentarse en él, pues cualquier otra persona moriría a los 3 días. El estudiante murió en la horca y el sillón fue guardado en un almacén allá en la Universidad de Valladolid. Años después, 2 hombres murieron tras haber tomado asiento en ese llamado sillón del diablo. Su leyenda ha cobrado fuerza. En la actualidad, este sillón está expuesto en el Museo Provincial de Valladolid y se mantiene la prohibición de sentarse en él. Imagínate el terror, la angustia, la desesperación que viven las personas que son claustrofóbicas. Al encontrarse en espacios cerrados, pequeños, empiezan a sentir que les falta el aire, empiezan a sudar, empiezan a tener algunas visiones, empieza la desesperación. Y en medio de todo esto, imagínate el encontrarte en el ascensor a una niña fantasma. Este relato es de una enfermera que asegura su historia es real y que tuvo un encuentro. Esta enfermera comenta que lleva 10 años en esa profesión y que fue la primera vez que le pasó esto. Mientras hacía su turno nocturno, una niña de 7 años estaba en el ascensor. El edificio era de 4 plantas. La niña la observaba atentamente. Se había subido con ella al ascensor. Ella jugaba con sus manos mientras que podía ver su ropa sucia, muy gastada. Le iba a preguntar hacia dónde se dirigía, pero en ese momento el ascensor se detuvo y la enfermera bajó. En ese momento un montón de gente estaba parada en el ascensor y ellas decían: murió. Yo no comprendía nada, así que no le di importancia y seguí mi turno. Fui con un par de pacientes y cuando estaba descansando escuché que una niña se había lanzado del 2º piso. Esa niña había sufrido. Su padre había cometido varias atrocidades frente a ella. El padre de esa pequeña estaba loco, decía la enfermera. 3 días después, pudieron ver el cadáver de la niña y vieron sus manos pequeñas. Y no lo podía creer. Sus manos eran idénticas. No podía hablar. Le temblaba todo el cuerpo. Simplemente salió corriendo de la sala de preparación y entre todo el miedo, llegó a un estado de shock. Era ella, decía una y otra vez. Lo empezó a escribir en las paredes y empezó a volverse un poco loca. Unas semanas después, decidió ir a visitar su tumba y le lloró como si hubiera sido un ser querido. Al final,
Regresa a su turno de noche, en ese hospital. Y aún siente la presencia de esa niña, cómo le toma la mano. Pero ahora ya no siente tanto miedo. Sabe que es ella, la niña del ascensor. No te vayas, porque en Desvelados tenemos más crónicas del más allá.